Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Bielorrusia, la Rusia blanca, vecina de los países bálticos. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En el mapa del amor no todas las coordenadas significan lo mismo. Decir te quiero en Minsk no tiene el mismo eco que pronunciarlo en la Ciudad de México. La forma en que una mujer se vincula amorosamente no es solo un latido del corazón, es un reflejo de su historia cultural, de su estructura social y de su manera de habitar el mundo. Comparar a la mujer bielorrusa con la mujer latinoamericana en el contexto del amor no es solo un ejercicio de curiosidad, es asomarse a dos maneras distintas de sentir. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Bielorrusia son una verdadera fiesta para los ojos. Para entender cómo se ama, primero hay que entender dónde se ama. Bielorrusia es un país moldeado por su pasado soviético, su orgullo nacional y su resiliencia frente a los desafíos políticos y económicos. La mujer bielorrusa ha crecido en un entorno donde la estabilidad, la lealtad y la discreción son valores fundamentales. Latinoamérica, por su parte, es un mosaico de pasiones, colores y contrastes. Es emocionalmente expresiva, culturalmente diversa y marcada por desigualdades sociales. La vida afectiva y familiar tiene un peso importante en la identidad personal y colectiva. Esta diferencia de origen entre Bielorrusia y Latinoamérica da lugar a dos modelos de amor, dos estilos de presencia femenina en el que la mujer bielorrusa combina fuerza interior y serenidad con un deseo profundo de ser respetada. En cambio, la latinoamericana tiende hacia la entrega emocional como en un acto de conexión y pertenencia. Una de las diferencias más marcadas entre la mujer bielorrusa y la mujer latinoamericana está en la relación con la independencia emocional. La mujer bielorrusa es reservada, autónoma y emocionalmente sólida. Ha aprendido a sostenerse sola, no porque no quiera amar, sino porque no lo necesita para definirse. La historia de Bielorrusia, con sus retos económicos y geopolíticos, ha forjado mujeres que priorizan el autocuidado y la dignidad personal. El amor para la mujer bielorrusa es un compañero, no una plataforma de salvación.
mujer latinoamericana, en cambio, ha sido moldeada por una narrativa donde el amor es un pilar de su autorrealización. En muchos contextos, amar con intensidad se ve como una prueba de plenitud afectiva. El amor no solo se vive, se celebra y a veces se espera que una mujer lo anteponga a otros aspectos de su vida. La comunicación emocional también marca una diferencia importante. La mujer bielorrusa no es efusiva en sus afectos, no es distante, pero es contenida. Su amor se expresa en gestos sutiles, en lealtad silenciosa y en miradas que dicen más que las palabras. En la cultura bielorrusa, el respeto por el espacio personal y la privacidad es una forma de cuidarse. Por contraste, la mujer latinoamericana tiende a expresar el amor con pasión y espontaneidad. Las palabras cariñosas y las demostraciones constantes de afecto son parte del vínculo cotidiano. Amar es hablar, insistir, y el silencio, en cambio, puede interpretarse como indiferencia. En Bielorrusia el amor es importante, pero no siempre es el centro de la vida de la mujer. La educación, el trabajo y la independencia personal tienen un peso significativo. La mujer bielorrusa contemporánea aspira a construir su propio camino, y el amor debe ser un aliado, pero no un mandato. La maternidad, aunque valorada, no es una obligación social. En Latinoamérica, incluso en contextos urbanos y progresistas, la pareja y la maternidad suelen ser metas centrales. El amor romántico sigue siendo un ideal poderoso y su pérdida puede verse como una crisis profunda. La mujer latinoamericana a menudo equilibra su identidad personal con la expectativa de cuidar y ser cuidada. Las mujeres bielorrusas enfrentan los conflictos de pareja con una mezcla de firmeza y calma. Pueden ser apasionadas al defender sus puntos de vista, pero evitan los dramas innecesarios. La dignidad personal es innegociable y prefieren retirarse con la cabeza en alto antes que prolongar una discusión sin sentido. La mujer latinoamericana, en cambio, tiende a procesar los conflictos desde lo visceral. Expresa su frustración, reclama con intensidad, se desborda, pero rara vez se guarda lo que siente. El conflicto es una oportunidad para conectar, aunque a veces sea a través del caos.
cuanto a lo estético, Bielorrusia combina la belleza eslava con una elegancia funcional. La mujer bielorrusa cuida su apariencia con su estilo sobrio, práctico, pero sofisticado. No busca destacar por ostentación, sino por una presencia serena y natural. La seducción está en su confianza y no en sus excesos. La mujer latinoamericana, por contraste, está influenciada por una cultura visual vibrante. El maquillaje, la ropa llamativa, los retoques y la atención al detalle corporal son formas de expresión personal. Esto puede ser empoderante, pero también genera presión por cumplir con estándares de belleza sofisticados. En cuanto al feminismo en Bielorrusia, es cierto que ha aparecido, pero con pasos cautelosos. Aunque hay movimientos por la igualdad, el legado patriarcal y la influencia postsoviética pesan bastante. Las nuevas generaciones reclaman más derechos, pero sin romper del todo con las tradiciones. En cambio, en Latinoamérica el feminismo es una fuerza visible con movimientos colectivos que han transformado el debate público y desafiado estructuras de poder de manera directa. No se trata de juzgar ni de idealizar a una u otra. La mujer bielorrusa y la mujer latinoamericana representan dos formas de habitar el amor. Una más serena, reservada y firme, la otra más expresiva, intensa y visceral. Ambas llevan historias, sueños, cicatrices y esperanzas. Ambas tienen mucho que enseñarse mutuamente. Amar entre culturas es tender puentes, es entender que un silencio puede ser un abrazo y que una palabra apasionada no implica fragilidad, que el amor tiene acento, memoria y temperatura, y que ya sea en las calles nevadas de Minsk o en las plazas vibrantes de San Pablo, el corazón humano busca siempre lo mismo: pertenecer sin rendirse, amar sin desaparecer.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada relato sea una poesía a la vida. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Bielorrusia y si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.